Bueno, muy bien. Bueno, muchachos. Eh, Todavía no he podido subir las notas en Academusoft, pero ya están en la plataforma. ¿Las vieron? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ya digamos que a partir de hoy sí vamos a comenzar pues ya a hacer algunas cosas propias de lo que hemos visto hasta ahora. En resumen, hasta ahora lo que venimos viendo, perdón, regálenme un segundo, miro aquí una cosa que me está. Bueno, entonces, eh, hasta ahora venimos viendo qué hace o cómo se separa ese tema de la medicina preventiva del trabajo. Acuérdense que preventiva es antes de que la gente se nos enferme, medicina del trabajo cuando la gente ya se nos enfermó. Vimos también lo de la 1477, ¿cierto? Entonces vimos que hay unas enfermedades que ya están definidas, ahí está esa 1477, para decirnos qué puedes considerarse enfermedad laboral y qué no, dependiendo de los factores de riesgo que se identifican en el trabajo y de lo que hay en la literatura mundial. Y también entendimos un poquito cómo se da ese proceso de que alguien lo califiquen como enfermedad laboral o no. Y entendimos varias cosas allí, por ejemplo, que cuando no es exclusivo el factor de riesgo y hay otras cosas, eso hace que eventualmente las juntas pues acaben calificando a las personas como de origen común y no como de origen laboral. Hoy la clase de hoy no es muy larga, yo creo que en una horita salimos del ejercicio de hoy. Hoy vamos a hablar de una herramienta que tenemos los de seguridad y salud y las empresas para aportar información en esos procesos de calificación de origen. Esa herramienta está discutida y está discutida porque la norma no es muy clara respecto de ella. Y esa herramienta es la investigación de la enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de esa investigación. Bueno, ¿quién me dice dónde estará eso de que hay que investigar las enfermedades laborales? ¿Eso dónde está? Profe, en la ley 1562. En la 1562. ¿En qué parte de esa ley estará o qué dice? Dígame, no Por me lo la tiene menos que dice que citar. en el artículo Eso no lo sabe nadie, 4, pero, en el artículo pero 4 ¿qué dice ahí? dice que define la enfermedad laboral. La define. Pero ¿dónde dice que hay que En el artículo investigarla? 4 se define la... Que la empresa debería hacer investigación. ¿Alguien lo ha visto en alguna parte? Resulta que en la 1072 está que las empresas deben hacer investigación de las muertes, ojo, de las muertes por enfermedad laboral. Entonces, la 1072, que nos la citan muchas veces los auditores y dicen, ¿y usted por qué no hace investigación? ¿Y dónde dice que la tengo que hacer? No, dice, en la 1072 hay que investigar las muertes por enfermedad laboral. O sea, esa es una tarea que tienen las empresas y está definida por la 1072. De ahí para allá, la 1072 no dice nada de investigación de enfermedad laboral. En la 312, perdón, en la 1111, antes de la 312, aparece como uno de los requisitos mínimos, la empresa tiene un formato o un procedimiento
para la investigación de enfermedades y accidentes laborales. O sea, yo debo tener es un procedimiento, un formato, pero tampoco dice que las tengo que investigar todas, ¿cierto? Entonces, después aparece la 312 y la 312 nos dice que sí tengo la investigación. Y de hecho, dentro de los indicadores del sistema, pues me mira las investigaciones de AT y EL. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto dónde salió? ¿Para qué podrá servir? ¿Quién me dice qué intención puede tener investigar una enfermedad laboral? Pues para identificar, profe, los factores de riesgo, poderlos intervenir y, y a ver, al intervenirlos, poder prevenir a un futuro que las personas se enfermen por los factores, ¿no? Que ocasionan en su lugar de trabajo. Bueno, sí, es muy parecido a lo del accidente, ¿no? Tengo una condición o están ocurriendo algunos actos que hacen que mi gente se accidente. Pues yo hago la investigación con la idea de corregir eso para que las personas pues no vuelvan, incurran en eso o para corregir la situación que lo está generando y que no me pasen más accidentes. Básicamente, cuando a ustedes una junta o una ARL o una EPS les dice, esto es una enfermedad laboral, básicamente les está diciendo a ustedes como empresa, este cargo enferma. Eso, pues, es muy importante para las empresas. No por el tema laboral, muchachos. No por el tema laboral. Resulta que cuando a ustedes les califican una enfermedad como profesional, les están configurando lo que en derecho civil se denomina como culpa patronal. Es decir, esa junta, esa EPS, esa ARL o ese juez está diciendo que la enfermedad de la persona es culpa de la empresa. Y resulta que en el Código Sustantivo del Trabajo dice que la empresa es responsable por la culpa patronal más allá de las indemnizaciones propias del sistema de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí me pueden calificar una enfermedad laboral, digamos un túnel carpiano, me dan, no sé, 18% de pérdida de capacidad laboral. La ARL me indemniza, ¿cierto? Porque es de origen laboral, me van a dar una indemnización por la lesión en mis manos, pero yo puedo demandar por lo civil a la empresa y la empresa también tiene que pagar. Y las demandas por lo civil, pues ustedes saben que son mucho más altas de lo que cuesta una indemnización de riesgos laborales, ¿no? Entonces, muchachos, la importancia de que ustedes, no que se pongan a pelear pendejadas, porque lo que es. Cuando una enfermedad es laboral, pues es laboral. Pero una de las funciones que ustedes tienen al interior de la compañía es que no les ocurran enfermedades laborales. Porque una enfermedad laboral puede costar por una demanda civil más de 100, 150, 200 millones de pesos. Y eso pues para muchas compañías puede representar la quiebra completa del negocio. Entonces, es muy importante que nosotros prevengamos, que nosotros hagamos entender a los gerentes y a los dueños de las empresas que no nos convienen las enfermedades profesionales o laborales. Si una persona, yo les decía hace 8 días, si una persona llega a un puesto de trabajo y se enferma, eso es problema de él. Algo tendrá. Pero cuando yo llevo ya 2 o más casos de lo mismo en el mismo cargo, yo tengo que abrir los ojos de este tamaño y empezar a mirar qué es lo que está pasando allí. No se me pueden seguir filtrando enfermedades laborales. Tengo que corregir factores de riesgo y la investigación, pues básicamente lo que busca es eso, corregir esos factores de riesgo, como bien nos decía Rubiano, para que no se enferme más gente. Ya sé que ese puesto enferma, ya me lo dijeron los expertos. Entonces tengo que corregir eso para que no se enferme más gente. ¿Quién me dice cómo se hace una investigación? ¿Dónde nos dicen cómo hacer una investigación de enfermedad laboral?
Si yo nunca la he hecho, si no la sé hacer, ¿dónde voy a leer a ver qué me toca hacer? ¿Qué han escuchado? Entonces, la norma no nos dice hágala a todas, nos da la posibilidad. Pero si la quiero hacer, ¿dónde busco? ¿De qué echo mano? ¿Qué se les ocurre? De la ARL, profesor. Sí puedes pedir apoyo a la ARL, es cierto. Pero, digamos, documentalmente hablando, obviamente todos pedimos que acabo, eso ofrezca que eso es normal. Pero digamos, algún documento, alguna norma, algo de lo que yo pueda echar mano. De pronto la NTC 3701 nos puede servir. Buena guía, Víctor. Esa es una muy buena guía. ¿Qué otra puede haber por ahí? La NTC, para los que no la conozcan, la que nos menciona Víctor, 3701, es una norma técnica colombiana, es del ICONTEC, y nos dice, esa habla mucho es de la accidentalidad y nos dice cómo se cargan o cómo se deberían cargar días dependiendo de la lesión, cómo se penalizan los indicadores del sistema de gestión con los accidentes mortales o los accidentes graves. Profe, el compañero dijo fue la 1562. No, la NTC 3701, NTC, Norma Técnica Colombiana. Esos son documentos hechos por el ICONTEC. Profe, ¿y la ley 1562? No, esa no. Ya. Échenle cabeza. Una consulta. Profe, perdón, ¿la NTC qué? 3701. Gracias. Bueno, Entonces, esta 3701 es también referente al laboral o es solo de accidente de trabajo. sí, esa habla de accidente, pero es que no hay un referente propio de enfermedad. De hecho, el otro referente que tenemos también está asociado con accidentalidad. O la 1401. ¡Eso! Muy bien, Víctor. Está pero enchufadísimo hoy. Apenas llegué, profe. Eso está bien, eso está bien. Entonces, sí, esta que nos está diciendo Víctor. La resolución 1401. La 1072, yo les decía, dice, las empresas deben hacer investigación de las muertes ocasionadas por enfermedad laboral. La metodología a utilizar debe ser la misma de la 1401. Entonces, esta resolución 1401, muchachos, que es del 2007, ¿sí? Es donde está todo lo que necesitamos saber para hacer una investigación de una enfermedad laboral. Simplemente todo lo que diga enfermedad, accidente de trabajo en esta lo vamos a cambiar por enfermedad laboral. Pero la metodología es la misma. Entonces, vamos a mirar aquí. Muy bien. Entonces me dice, mire, use la metodología que le guste, la que a usted le sirva. O sea, no existe una metodología. Algunas personas usan el 5 porqués, otros utilizan las 6M, materiales, método, medio ambiente, materiales, método, medio ambiente, mano de obra. Bueno, me olvidaron las otras 2 M's. Entonces, está la 6M, espina de pescado, 5 porqués, árbol causal, la que a ustedes les guste, la que más les sirva. Eso quiere decir que si no hay una metodología específica para la investigación del accidente de trabajo, pues tampoco la hay para la enfermedad laboral. Ustedes pueden utilizar la que mejor les parezca, la que más les guste. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el equipo investigador, ¿quiénes tienen que hacer parte de esa investigación? ¿Cierto? Entonces, acá nos dice, mire, mínimo el jefe inmediato o el supervisor, el representante del COPAS o el vigía, dependiendo del tamaño de la empresa, y el encargado de salud ocupacional. Entonces,
por lo menos 3 personas debemos estar allí. Miren que en la investigación del accidente o de la enfermedad no obligatoriamente debe estar el trabajador. ¿Sí ven? Entonces, yo sí voy a hacer la investigación en el accidente y en la enfermedad, jefe, COPAS y seguridad y salud. Obviamente a mí me parece muy importante que participe el trabajador, ¿cierto? Y más en el de enfermedad laboral. Pero miren que no es obligatorio que él participe. ¿Esto por qué es importante para nosotros? Porque a veces cuando vamos a hacer la investigación, el trabajador puede estar incapacitado o puede estar por fuera de la empresa. Miren que ese no es un limitante para hacer una investigación. Entonces, el informe, aquí nos dice que tiene que tener el informe, ¿cierto? Aunque ustedes conocen que todas las ARLs tienen un formato. Ustedes perfectamente cogen el formato de la ARL y ahí van a encontrar el formatico para hacer la investigación. ¿Vale? Entonces aquí nos dice cuál es el contenido y todo lo demás. Profe, Sí, dime. para el caso del uso del formato en la enfermedad laboral necesariamente tiene que ser establecido por la ARL. No. Si usted cumple con esa información que está ahí, usted lo puede hacer en Word. Porque es que pues tengo entendido que para efectos de accidente de trabajo grave o mortal, sí debe ser el de la ARL. No dice Mira nada que por en ahí. ningún lado lo dice. Ahí Sí, te dices gracias. cuál debe ser el contenido. Lo que pasa es que las empresas, para asegurarse de que están cumpliendo con lo de norma, cogen el de la ARL. ¿Sí? Pero miren que la norma no nos dice que tiene que ser con el formato de la ARL. Simplemente nos dice, el informe como mínimo debe tener esto, esto y esto. ¿Listo? Aquí en el Moodle, muchachos, en la unidad 2, donde encontraron el encuentro, les dejé una carpetica. Se llama material E3. Aquí está el formato. Sí, mira que en la norma sí dice en el artículo 4 que dice cuando a consecuencia de un accidente de trabajo se produzca el fallecimiento de un trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la ARL. Ah, bueno. Gracias. Ahí lo acabas de resolver. Entonces, si es mortal, sí tengo que usar ese. Perfecto. Listo. Entonces, muchachos, aquí les dejé la carpetica de lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, unidad 2, ahí dice material, encuentro 3. Ahí está el formato de una de las ARLs para hacer investigación de enfermedad laboral, para que lo descarguen. ¿Listo? Bueno. Entonces nos mostraba Víctor, vamos a seguir aquí. Bueno, entonces nos mostraba Víctor que aquí en el artículo 4, en la obligación del empleador, entonces nos dice, cuando como consecuencia ocurra, entonces aquí está, en el numeral 3, ¿cierto? Yo tengo la obligación, cuando sea mortal, de usar el de la ARL. ¿Listo? Muchas gracias, Víctor, allí por la claridad. Tenía entendido era que la metodología era libre. O sea que para las enfermedades laborales, como no estaba pues una norma específica, ahí sí libre, me imagino. Pues igual aplica lo mismo de la 1401. O sea que en el caso de que la enfermedad genere la muerte, yo diría que con base en esto que nos acabas de aclarar, yo preferiría que una muerte por enfermedad laboral también la hagan con el formato de la ARL. Okay. Sería lo más sano, ¿no? Porque lo que nos dice la 1072 es utilice la misma metodología de la 1401. Entonces, digamos que en honor a lo que dice acá, yo preferiría que en caso de enfermedad mortal es mejor utilizar el formato de la ARL, ¿vale? Bueno. Muy bien. Entonces, la 1401 nos da la guía de lo que tenemos que hacer. La NTC, que nos mencionaba ahora Víctor, tiene ya unos aspectos técnicos, como les digo, de lo que es el registro, de lo que es la penalización de los indicadores, de cómo mido esa accidentalidad, esa enfermedad, etc. Eso es una parte como más
técnica y operativa en tema del registro y seguimiento de este tipo de casos. Es una muy buena guía, realmente. Es desarrollada por el ICONTEC, pero pocas empresas la usan. Yo no sé si la empresa de Víctor es juicioso, por ejemplo, con ponerse 6.000 días de incapacidad cuando una persona muere, o 10.000 días, ¿no? No, Cuando para. una persona fallece, entonces de una vez le cargan 10.000 días de incapacidad al sistema. Yo la verdad sé que la mayoría de empresas en la que estoy la conocen, pero ninguna se penaliza como debería decir la NTC. Por ejemplo, en la NTC, cuando hay amputaciones, dependiendo del segmento corporal que se pierde, también le da un valor. Dependiendo de los días de incapacidad que genera el accidente, le da un valor. O sea, esa NTC no es que yo tuve un accidente y me dio 35 días de incapacidad, entonces la severidad le cargo 35, no, me dice, adicional a la incapacidad tiene que cargarse unos días por el daño que sufrió el trabajador. Entonces, la mayoría de nosotros realmente no se da esos juetazos, digamos, en el tema de indicadores, porque la NTC es bastante dura al penalizar los sistemas de gestión con el tema de accidentes. Normalmente las empresas se limitan a poner el evento y el número de días y pare de contar. Y los mortales se quedan como mortales, pero no suman días. Normalmente no nos suman días en la severidad. Entonces, hay que revisarlo. Muy bien. Entonces ya tenemos un marco. Yo tengo que investigar las mortales. Tengo que tener una metodología, un procedimiento de investigación. Ya tenemos el de accidentes. Puedo agregar allí el de enfermedades. Finalmente la 1072 me dice utilice la misma metodología que está establecida en la 1401 para la investigación de accidentes de trabajo. ¿Listo? Y lo que sigue es, bueno, ahí me dicen utilice la metodología que más le sirva. ¿Listo? Con la que usted se sienta más cómodo. Pero, profe, ¿yo qué tengo que buscar? ¿Yo qué tengo que investigar? ¿Yo qué tengo que ir a preguntarle al trabajador para poder decir si esto es laboral o no? O para que la junta me tenga en cuenta esta investigación y me diga si es laboral o no, ¿cierto? Eventualmente, muchachos, a las empresas puede interesarles que un trabajador sea calificado como enfermedad laboral. Pasa, ¿cierto? Entonces dice, no, es que la señora está que se pensiona y ella me dice que hasta que no le salga la calificación, ella no se va. Y que si la indemnizan por eso, se va tranquila. Entonces, a veces las empresas buscan la calificación como laboral de las personas para que la ARL las indemnice, y como las empresas desconocen lo que les acababa de decir en términos de responsabilidad civil, entonces se van a pelear para que les achaquen una enfermedad laboral, para que la persona se vaya indemnizadita y se vaya más tranquila con platica. Entonces, ¿qué debo preguntar? ¿A qué le debo hacer énfasis? Entonces, allí, mis muchachos, hay dos documentos que ustedes deben conocer. Les hago una pregunta. ¿Ahí están viendo la de estrés? ¿Sí están viendo el documento de patologías del estrés? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Es que pensé que me quedaba en la 1401. En la carpetica que les puse allí está de la guía técnica de análisis de exposición ocupacional, pero esta no me la dejó subir por el tamaño. Pesa más de 5 megas, entonces no me la dejó subir allí. Búsquenla en Google. Sale fácil, es gratuita, es de fácil consecución. Entonces pongan origen de las patologías derivadas del estrés, PDF, y ahí les sale el documento. Es bueno que lo tengan, muchachos, porque este documento nos sirve de guía para saber qué es lo que tengo que buscar. Entonces, profe, ¿cómo me sirve de guía? Entonces, en este documento, en la página 17, tenemos un diagrama de flujo. Este diagrama se los alcancé a mostrar en la clase pasada, cuando le contábamos al compañero
que nos contó de su hipertensión relacionada de pronto con esa carga de trabajo que tenía en ese momento en la parte administrativa de una empresa, yo le decía, sí, es posible. En la 1477 está establecida la relación, factores de riesgo psicosocial, hipertensión. Entonces me vengo a este libro y empiezo a mirar, ok, ¿el diagnóstico está correcto? Sí. ¿Lo verificaron en la EPS? Sí. ¿La patología puede derivarse del estrés? Sí. Entonces ya miren dónde vengo. ¿Cómo digo que se puede derivar del estrés? Con la 1477. ¿Listo? La 1477 es la que tiene la lista de las patologías aceptadas como relacionadas con el estrés. ¿Es trastorno de estrés postraumático o burnout? No, esa no sería la causa. Entonces miremos el riesgo psicosocial. ¿Le hicieron encuesta? Que sí. Ah, bueno. El riesgo intralaboral versus el riesgo extralaboral, ¿cuál está más alto? Ah, no, está alto el extralaboral. Ah, entonces eso es común. No, el que le salió alto en la encuesta fue el intralaboral. Ah, entonces me vengo para acá. Entonces ya, si los factores de riesgo intralaboral están altos, entonces me dice, vaya y mire las matrices de toma de decisiones. ¿Dónde están las matrices de toma de decisiones? Están aquí más abajito. Una consulta. Sí. Por lo general, cuando las empresas aplican la batería de riesgos psicolaborales, a la empresa como tal le queda es un informe general de cómo se está comportando el riesgo en toda la población. Correcto. No le queda algo como detallado así de cada trabajador, dado por el tema de la custodia de los datos personales y que hace parte algo de la historia clínica. Entonces ahí tendría que apoyarse con la empresa que hizo el diagnóstico del psicólogo para poder pues, analizar puntualmente. Por ejemplo, a Mauricio le están estudiando la hipertensión o no, le dio un infarto. Le dio un infarto a nuestro gerente de ventas. Y ese gerente de ventas, pues obviamente todo el tema comercial tiene una alta demanda de trabajo y mucho estrés, porque trabajan es por metas. ¿Se infartó por eso o no? Entonces empiezo con ese diagrama de flujo que ustedes vieron ahí. Cuando llego al tema de la encuesta, lo que nos dice el compañero es cierto. Eso tiene una custodia. Eso solo lo puede ver un psicólogo o un médico ocupacional. Entonces ahí la pregunta es, ¿para qué es que me sirve a mí mi IPS ocupacional? Doctor, hágame un favor. Necesito que por medio suyo, por medio de la IPS, solicitemos el resultado del trabajador y usted como IPS me apoye en la investigación de enfermedad de este señor. Yo no la puedo tener, pero la investigación la puedo hacer con el médico. Y yo ya tengo médico, es lo que le digo yo a las empresas. Yo soy el único que se vende diciendo que no me necesitan, pero es que las empresas tienen una IPS. Pero la IPS no les sirve para nada de eso. Entonces, ¿ahí qué le toca hacer a usted? Llama al profesor, al gordito que le dio clase por allá en sexto. Usted le dice, profe, necesito hacer una investigación de enfermedad laboral y necesito el apoyo del médico. No, el profe me está cobrando mucho, llame a una psicóloga. Y usted le dice a la a la empresa que le hizo las encuestas, mire, aquí le estoy mandando la licencia y los certificados de este médico o de esta psicóloga que me está apoyando en este caso para que por favor le remita los resultados a él o ella. Ellos simplemente se van a limitar a recibir. Profe, buenas noches. Para la investigación. Hola, buenas noches. Qué pena, si apenas acabé de llegar, entonces no sé si de pronto ya llamó a lista. No, tranquila. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno. Entonces les estaba diciendo, tú tienes que apoyarte en un profesional que te permita tener el resultado. No lo puedes pedir como profesional. Ni modo. Entonces te toca contratar un profesional que te permita tener acceso a esa información. Nada que hacer. Ahora, también está en tu capacidad de negociación. Cuando usted contrata un proveedor, pues usted puede hablar con él y le dice, mire, vea, eventualmente me puede llegar una solicitud de calificación de origen y yo tengo que remitir esa información. Yo necesito que para procesos de calificación usted me entregue el resultado y lo negocia con él.
Entonces, como a usted le llega una solicitud de calificación de origen, usted con eso pide el resultado. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Bueno, entonces miren, por ejemplo, es que el señor tiene mucho trabajo, tenía demasiada documentación que manejar, entonces hay que verificar cuando revisan el riesgo que el tiempo del que se dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente para atender el volumen de tareas. Por tanto, se requiere trabajar a un ritmo muy rápido o limitar en número y duración las pausas o trabajar tiempo adicional a la jornada para cumplir los resultados. Miren que aquí dice o, ¿cierto? Yo no tengo que cumplir todo esto. Si yo tengo que dejar de almorzar, ya es un criterio suficiente para decir que puede haber relación causa-efecto. ¿Listo? Y eso aplica para todas. Demandas de carga mental. La tarea exige un importante esfuerzo de memoria, de atención o de concentración, de cualquiera de las tres, o más de una de las tres. Sobreestímulos o información detallada, o puede provenir de diversas fuentes. Esas personas, los famosos multitarea, que tienen que hacer como 35 cosas a la vez. Ojo con eso. Entonces miren que este manual me dice, primero, aquí arriba, ¿cómo voy abordando el caso? Esperen, bajo aquí un poquito el zoom. Voy a ver si puedo quitar esto. No. Le quería quitar esta vaina de acá, pero bueno. Listo. Entonces, acuérdense, sospecho que la persona tiene una patología derivada de las tres. ¿El diagnóstico es correcto? O sea, ya tiene un diagnóstico. No me puede empezar con, no, es que a mí como que se me sube la presión. No. ¿Se le sube o no se le sube? ¿Usted es hipertenso o no? Sí, de todos modos, verifiquen el diagnóstico. Sí, ya me remitieron al internista y vea, ya me mandaron medicamento. Ah, ok, o sea, el diagnóstico está. Debe haber un diagnóstico. Sobre todo en las patologías mentales, muchachos. No, es que yo estoy muy deprimido. No, es que yo me pongo muy ansioso. No, es que mi mamá se puso muy rara. No. ¿Cuál es el diagnóstico? Eso quiere decir que hay que ir a un psiquiatra. No sirven valoraciones de psicólogos particulares. No sirve la mamá porque es que la mamá es muy buena consejera. No, psiquiatra. Debe haber un diagnóstico. Obviamente, solo las enfermedades mentales no tienen que ver con el estrés. Lo vimos hace 8 días que vimos la 1477. Patologías digestivas, úlcera gástrica, colon irritable, cardiovasculares, infarto, derrame cerebral, hipertensión. ¿Sí? Todo eso puede estar relacionado con el estrés. Entonces, verifican el diagnóstico. Si el diagnóstico ya está clarito, miran en la 1477. ¿Eso sí está relacionado con estrés? Si sí, entonces ya empezamos a confirmar la asociación. Si el diagnóstico de la persona es estrés postraumático o burnout, no le voten más, es laboral. Ya. No, es que yo tengo un caso, por ejemplo. El tipo se volvió hipertenso después de que en una subestación el compañero de trabajo se electrocutó y se mató. Diagnóstico, estrés postraumático. Y el señor tiene patología cardiovascular. Empezó a hacer una angina inestable, unos cuadros de hipertensión. ¿Eso está relacionado? Pues si tiene estrés postraumático, sí. Sí. ¿Eso fue de origen laboral? Sí. El burnout, ustedes saben que, ¿quién sabe qué es el burnout? Esta palabrita que aparece aquí. Síndrome de burnout. ¿Quién sabe qué es eso? Hola, ¿me escucha o se me fue? Sí, profe, es un estado de agotamiento mental y emocional y físico. Sí, es un estado de fatiga emocional y física
Pues que es debido más que todo al estrés laboral. Más que todo, no. Pues al estrés, bueno, sí, pues. Listo. Entonces, muchachos, el burnout o el síndrome del quemado en español es una persona que está absolutamente fatigada y se bloqueó por temas laborales. Entonces, esa persona que se acuesta y sueña con el trabajo, solo piensa en el trabajo, pero está tan estresado y tan tensionado por el trabajo que igual no se puede concentrar y no da resultado en el trabajo. El síndrome de fatiga crónica o burnout, el síndrome del quemado, tiene implicaciones tanto físicas como emocionales, como bien nos estaba diciendo Jairo. Entonces, es muy importante que si ese es el diagnóstico, ya no le den vueltas. Eso es la hora. Y si hay un estrés postraumático y el trauma fue laboral, ya es la hora. Cuando no lo es, cuando es una depresión, ansiedad, trastorno mixto, esquizofrenia, trastornos del afecto, trastornos de personalidad, pues entonces ya tengo que ir a ver los factores de riesgo psicosocial, o sea que me tengo que ir a las baterías que aplicamos del ministerio. Entonces miren que ahí ya está todo el curso y uno dice, ¿y para qué hago esas baterías? Ahí está para qué las hace. Y si usted no las ha hecho nunca y la empresa no las ha hecho nunca, pues además de la posible sanción, la Junta va a hacer la calificación con lo que tiene. Y si lo único que tiene es la versión del trabajador y usted no tiene cómo demostrar lo contrario, se fue de enfermedad laboral. ¿Listo? Y más abajito entonces, 3 páginas más abajo, encuentran las tablitas donde de acuerdo con el factor de riesgo que le salió alto al trabajador, ustedes deben mirar si se cumple con esta condición que nos hablan aquí a la derecha, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las demandas de la jornada de trabajo. No, es que se trabaja muy duro. No, no, no. ¿Qué es problema de la jornada de trabajo? El que trabaja turnos nocturnos. No es lo mismo trabajar de día que trabajar de noche. Con jornadas prolongadas, o sea, 8 horas es la jornada normal. Ah, es que yo trabajo más de 8 horas, hago turnos de 10, de 9, de 12. Entonces, que están claramente establecidas o que se trabaja durante los días previstos para el descanso. La gente que trabaja dominicales y no se los compensan. Y no estamos hablando de plata. Yo no estoy diciendo que no se los pagan, sino que no se compensan. Acuérdense que no se puede pagar más de 2 dominicales al mes. Hay que compensar en tiempo los otros 2. En eso el compañero que es de gestión humana la tiene clarísima. Dime, Camila. Profe, yo trabajé en una empresa, pues no voy a decir el nombre porque pues, es una empresa muy conocida aquí en el No los país. calientes, no los calientes. Y eso que usted dice de que los turnos, o sea, los domingos no son recompensados, bueno, resulta que eso es una empresa de que por el motivo de, o sea, pues por motivos de temporada navideña, la jornada laboral se muchísimo, muchísimo. O sea, sin mentirle, profe, yo llegué a trabajar más, llegué a trabajar casi 24 horas seguidas. Ya o sea, turnos derechos, trasnochones, o sea, cosas impresionantes. Y nosotros sabíamos de que eso es algo que no es legal. Entonces, realmente a nosotros horas extras no pagan en esa empresa, no pagan ¿No horas paga? extras, no pagan las horas extras, simplemente te pagan el salario mínimo y lo otro ya son comisiones, bonificaciones, de pronto los dominicales y ya, y los festivos, pero de resto las horas extras no las pagan. Entonces nosotros decíamos, cuando yo llegué allá, yo dije, no, pues esas horas extras no se me va a llegar una quincena, porque eran muchísimas horas extras. Cuando me dice una compañera que ya lleva más tiempo allá, me dice que no soñé, aquí no pagan eso. Y yo dije, ¿qué? Eso es ilegal. Y que sí, pues vaya a llegarle al dueño, que eso es ilegal, y cómo es, la saca. Porque, o sea, Él realmente es dice, una si no le empresa de gusta, que, pues váyase. váyase, porque, y realmente tiene razón, porque es una empresa de que muchas personas, y empezando pues muchas mujeres, quieren trabajar allá porque piensan que es la superempresa, porque piensan de que es lo mejor, pero realmente es una explotación laboral inmensa lo que se ve allá. La necesidad tiene cara de perro, dice el dicho.
Y desafortunadamente, en muchos de los procesos de selección para esas empresas se lo dicen de frente. Mire, aquí vamos a trabajar turnos de 14 horas diarias, pero no le pago extras. Le pago tanto y trabaja las 14. Y pues, ¿qué hace la gente? Sin trabajo, Pero, con necesidad, con obligaciones. pero perdón, profe, ahí un aporte. Dale. Em, hay derechos ciertos e indiscutibles y esa es una. Hay cosas que así le hagan firmar o le digan en el proceso de selección, pero si usted puede probar eso con el reporte de reloj biométrico, si lo puede llevar como una prueba con un testigo, que usted trabajaba 10 horas y usted al salir de demanda, pues eso un juez lo va a condenar a la Sí, empresa, porque eso de acuerdo. es una ley, está por ley. Después de 8 horas eso hay que generar el recargo, la hora extra. Sino Les que decía que, dime, yo, dime. yo investigué eso. ¿Me escuchan bien? Sí, se Sí, te escucha. Ok, yo investigué eso y realmente hay el Ministerio de Trabajo, hay algunos trabajos que por necesidad, como el caso de trabajos, pues porque las personas en temporada de diciembre salen y compran mucho, entonces el Ministerio de Trabajo por esas necesidades de consumo permiten de que esas empresas trabajen así. ¿Qué es lo que sí se tiene que no, hacer? Que se tiene que Camila, dar un día compensatorio a la pero semana, lo que Camila, decía el no. profesor. mira, eso tiene que tener muy buen soporte. Es decir, cualquier empresa para poderte pedir trabajar más de 8 horas al día debes hacer una solicitud al ministerio. Eso implica que el ministerio, antes de darle el permiso a ese tipo de empresas, que es verdad que existen y que eso pasa, deben cumplir con unas cosas mínimas. Lo más probable es que ese tipo de empresas se la juegan, como bien dice Rubiano, a que la gente no demanda. La gente viene aquí con necesidad y los colombianos no tenemos cultura de demandar, no nos gusta. A nosotros los juzgados y las demandas nos sacan roncha. Así nos pasa a todos en seguridad y salud hasta que nos toca empezar a enfrentar tutelas y enfrentar demandas y todo eso y le vamos quitando la pereza. Pero la verdad es que el colombiano le tiene mucha pereza a pelear, incluso por esa palabra que usó Rubiano, que es muy bonita, por derechos ciertos. El principio de realidad prima sobre el papel. Yo puedo firmar lo que me dé la gana. Usted puede firmar que usted es consciente de que una cirugía se puede complicar, pero si el doctor hizo una chambonada y usted se muere, el doctor tiene que responder, porque eso no le excluye la obligación y responsabilidad legal que tiene el empleador o la persona a la que usted le firma. Entonces es como cuando decimos, no, usted viene aquí es por la temporal, pero me obedece órdenes a mí, me cumple el horario a mí y yo estoy pagando por el servicio. Eso es un contrato realidad. Eso es una intermediación laboral que es ilegal. Entonces la persona demanda y lo gana muy fácil, que es lo que nos estaba mencionando Rubiano, porque las empresas dan mucha papaya. La verdad, Camila, es que seguramente si alguien se animara, pero la gente no se anima. Y lo que tú decías, son muchas mujeres jóvenes, madres cabezas de hogar, gente que necesita, gente que está estudiando y aprovecha en vacaciones. Entonces dicen, no, yo estoy de vacaciones, ¿qué carajo? Yo me gano mi plata y trabajo 20 horas al día, no tengo afán. Entonces, el tipo de trabajador para ese tipo de empresas, pues se facilita o se presta para que ellos hagan esas jugadas y ya son gente de mucha experiencia en el medio y saben a quién traen y a quién no. Entonces, si usted le dice, no, es que yo vengo de trabajar en, no sé, en Unilever, probablemente no la van a contratar para eso, porque saben que viene una empresa que cumple con todo lo de ley y que usted lo primero que va a decir es, no, pero aquí no están explotando. Eso no les interesa a ellos. Entonces, ¿con quién lo hacen? Con personas que han tenido trabajos cortos, de temporada y ese tipo de cosas, que es gente que viene acostumbrada a trabajar de esa manera. Entonces, es complejo, es complejo. Bueno, entonces, como les decía, entonces muchachos, ya ustedes allí, denle una buscadita a esta, como les dije. Bueno, o la otra que podemos hacer es, si quieren, me agregan, aunque sea solo por esta noche, al grupo del WhatsApp y se las tiro ahí por el WhatsApp en un momentico para que la puedan descargar también por allí. Eh, entonces, muchachos, ahí está la guía. Ahí dice qué es lo que tienen que seguir. Entonces, cuando yo tengo una patología de riesgo psicosocial, me voy a preguntar estas cosas.
me voy a preguntar estas cosas. Entonces, en la investigación, en las patologías de riesgo psicosocial, chistosamente, las EPS a veces no piden el resultado de la encuesta. Yo no sé por qué, si es parte del proceso. Entonces, si la EPS no me la ha pedido y los factores extralaborales están más altos, yo la adjunto. Pero ahora lo van a adjuntar porque ustedes saben. Porque de pronto nadie lo preguntó, porque nadie le ha preguntado eso a la empresa y la empresa, como no le lo pidieron en la carta, entonces no lo envía. No. Búsquenlas, pídanselas al psicólogo, mándenle el soporte. Vea, la EPS me está solicitando calificación de origen. Necesito el resultado para remitirlo a la EPS y lo mandan. Lo mandan dentro del archivo. Si en primera instancia la EPS los califica sin eso, usted apela como empresa y dice, es que apelo porque yo hice encuestas, no me las pidieron y el factor extralaboral es el que prima en el señor. Listo, ahí resolvieron el chicharrón. Pero todo gracias a que ya conocen este procedimiento con el que se hacen esas calificaciones. Entonces, teniendo en cuenta este diagramita de flujo, que es muy sencillo, ustedes saben en qué deben enfocar la investigación de la enfermedad. El diagnóstico fue correcto, estaba confirmado, la patología sí está dentro de las que están relacionadas con lo que yo estoy buscando, hay diagnóstico de estrés postraumático o burnout, los factores de riesgo psicosocial y ustedes aportan toda esa información allí. Ahora, no es psicosocial, es biomecánico. Entonces, está la otra guía. Esta sí se las pude subir, ahí ya la tienen en el Moodle, esa ya la tienen en el Moodle. La pueden descargar en cualquier momento. Entonces, en la página 50 me dice, venga, hay unos factores de riesgo muy claros para lesiones en el cuello. Entonces, resulta que yo tengo un trabajador que tiene una hernia de disco en el cuello. Y entonces yo vengo aquí a la página 50 y digo, ¿el señor en su trabajo tenía repetición de movimientos del cuello? ¿Será que él tenía que estar girando porque era un control de calidad en una banda, por ejemplo? ¿O tenía que coger una pieza de acá y ponerla allá? Entonces giraba. La repetición. El movimiento muy repetitivo, que es las mismas acciones durante 2 a 4 minutos y el ciclo es de menos de 30 segundos. Entonces lo que yo estaba haciendo, tengo que mirar y pasar, mirar y pasar, mirar y pasar, mirar y pasar. Y eso lo hago entre 2 y 4 minutos seguidos. Ahí no paro. O más, obviamente. Por más de 4 horas al día, esto genera lesión en el cuello. Está demostrado. No se lo tienen que inventar. Ah, no, es que no alcanza a recuperarse. Tiene pausas menores a 10 minutos por hora cuando los gestos son repetitivos. Tiene una demanda psicológica elevada. Miren, aquí entra lo de la encuesta de riesgo psicosocial. Pero tan raro si el riesgo psicosocial, la demanda mental, la carga mental le salió bajita. Ese es un punto a favor de la empresa. Soporte social débil. Bueno, este soporte social sí no lo podemos valorar por la encuesta de riesgo psicosocial, pero también se tiene en cuenta. Entonces miren que los factores más importantes en cuello es la repetición y la ausencia de recuperación. No es la postura, no era que él tenía que estar mirando para arriba o mirando para abajo mucho rato. No, es la repetición y la falta de recuperación. En los miembros superiores, lo más importante es repetición, fuerza y falta de recuperación. La postura, no tanto, sino el movimiento repetido sí puede acabar generando la lesión. La fuerza, la aplicación de fuerza en cualquier postura, así sea dentro de los rangos de confort, si la tarea implica fuerza, miren que es uno de los factores más importantes para la lesión en miembros inferiores. Columna lumbar, entonces la repetición y la ausencia de recuperación. Y acá hay unos ya específicos. Entonces, por ejemplo, para el cuello, movimiento de flexión más de 4 horas por día, movimiento de extensión
más de 4 horas por día. Trabajo con los brazos alejados del cuerpo, es factor de riesgo para cuello. Trabajo sobre pantalla o un binocular más de 4 horas al día. Entonces uno dice, ay, pero tan mamagallista la secretaria de gerencia que le dio una hernia de disco. ¿Por qué? Aquí está, miren, trabaja sobre una pantalla más de 4 horas al día. Entonces, todos esos factores de riesgo ya están aquí establecidos. Y estos factores de riesgo son los que yo tengo que ir a investigar cuando quiero establecer si una enfermedad es laboral o no lo es. ¿Listo? Esto es muy importante. La imputabilidad es poco probable o posible según que el desorden musculoesquelético tenga o no inicio, se agrave o recidive después de realizar la función en el puesto de trabajo actual. ¿Eso qué quiere decir? Si yo, y esto es la guía del ministerio, tengo un trabajador que estaba malo del hombro y el señor tenía una función con los brazos, yo lo reubiqué, lo puse a hacer otra cosa totalmente diferente. Ya no utiliza el brazo, ya el señor, digamos, está haciendo una tarea manual, escribe, o sea que el hombro ya no lo utiliza. Y el señor sigue malo del hombro, se le revienta otro tendón, lo tienen que operar de otra cosa, lleva 340 días de incapacidad después de la segunda cirugía y ese señor lleva 5 años que no trabaja en el puesto de trabajo. Ese factor, con esa frasecita que dice ahí, se supone que si esto es por el trabajo debería mejorar cuando yo lo quito del factor de riesgo. Pero el trabajador que es marrullero no se alivia, sigue empeorándose, no mejora, no le sirve nada de lo que le hacen. Entonces, esa persona que no se mejora cuando lo quitas del factor de riesgo, olvídese, en desorden musculoesquelético, eso es un factor que quiere decir que es poco probable que la enfermedad sea relacionada con el trabajo. Si los médicos tuvieran en cuenta eso, muchas enfermedades laborales no habrían sido calificadas como laborales. Si el trabajador marrullero entendiera eso, se aliviaría. Pero lo que hace es seguir mamando gallo, seguirse quejando. Y miren que el manual dice, no, si el señor no se mejora, si la patología no se agrava cuando lo hace y no se mejora cuando lo quita, olvídese, eso no es del trabajo. Y eso es lo que vamos a ver en las Trabajadores últimas. míos, profe. Todos tenemos. Pregúntele a Rubiano y con las camareras. Entonces, pilas, esa marrulla, ese trabajador que no se mejora con nada y le han hecho de todo, ya el fisiatra no sabe qué hacer con él. Eso es un signo de que lo que tiene no es la hora. Obviamente, si yo como empresa demuestro que he cumplido con las recomendaciones médicas, ¿cierto? Porque si yo no le he cumplido y el señor sigue haciendo las fuerzas, los movimientos, lo que sea, pues, ¿cómo va a alegar algo? ¿Cierto? Pero si yo como empresa demuestro que he cumplido y aún así la persona no mejora, ese es un factor para que a esa persona la califiquen como de enfermedad común. Esta frasecita yo, personalmente, cuando hago apelaciones, en todas mis apelaciones va. En todas. Porque en las empresas donde yo asesoro, tenemos programa de reincorporación laboral. Y sé que las condiciones en las que ponemos a trabajar a la persona se ajustan a la situación de salud que tiene. Entonces, si no se mejora, esa es una muestra, y yo utilizo siempre esa frase, que está directamente traída del manual. Esa es una muestra de que lo que la señora tiene o el señor tiene no tiene nada que ver con su trabajo. ¿Vale? Voy. Ahora vamos, esos eran el psicosocial y el biomecánico. Esos podríamos decir que son dos de los más frecuentes que encontramos en el ámbito de calificaciones laborales. Pero hay otros que son los agentes físicos y químicos. En este mismo manual, en la página 60, está un cuadrito que es para calificar. Me voy a devolver para mostrarles a ustedes
Los riesgos físicos e higiénicos. Entonces, metodologías y métodos para calificar agentes físicos y químicos. Temperatura, vibración, ruido y toda la parte, todo el espectro de químico, ¿cierto? Entonces, hay un cuadrito muy bonito y muy práctico. Perdón, me pasé. ¿Qué es este? Entonces me dice, mire, si la exposición es mínima, si es baja, moderada, alta o muy alta, ¿y qué es exposición mínima, baja, moderada o alta? Entonces aquí me dice, exposición mínima, es muy cortica duración a muy bajas concentraciones con una dilución ambiental muy grande. Acuérdense que esto es para físicos y químicos, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que decir, no, es que la exposición es de muy corta duración. No, esa persona entra a la planta 2 horas en el mes. No, pues eso es muy poquito. Ahora, una exposición baja es una exposición ocasional o infrecuente a niveles bajos. Evaluación a juicio del profesional. Entonces, ustedes definen, miren que ahí está. Exposición moderada. La exposición es relativamente frecuente, pero a niveles bajos. O poco frecuente a niveles altos. La persona la percibe como molesta. La exposición alta, 2 veces al día o hasta 4 horas, media jornada. Entonces miren cómo aquí nos van dando los criterios. Ese que va más de 2 veces al día a un factor de riesgo, entra a planta 2 veces al día o más, demórese lo que se demore, o si dura más de 4 horas al día expuesto a niveles altos, ya, esa es una exposición muy alta. Y entonces lo cruzo con la otra columna, que es el nivel del efecto. También aquí más arriba me dicen cómo clasifico el nivel del efecto, como nulo, leve, serio, crítico o inmediatamente peligroso para la vida, ¿cierto? Entonces, dependiendo de este nivel de riesgo y del nivel de exposición, aquí me dicen, ¿cuál era el nivel de riesgo? 90 decibeles. ¿Cada cuánto entraba él a la planta? No, él entraba 4 veces al día a la planta, entonces tiene exposición alta y pues eso puede producir una lesión seria de audición. Entonces, la posibilidad de que la patología sea de origen laboral es alta. Es un cruce muy sencillo, pero yo tengo que enfocar mi investigación a demostrar o a cuantificar que la exposición de la persona de verdad era alta, media o baja y que el nivel de riesgo de lo que yo tengo es alto, medio y bajo. Yo tengo en una de las empresas donde trabajo plomo, pero es una dilución de 0.0003 partes por millón. Si yo digo que hay plomo, la gente dice, no, pues hay plomo, hay que hacer plumbemia y donde salga un problema neurológico, convulsiones, esa enfermedad laboral. No. Ojo, la dilución es 0.0003 partes por millón. Y tienen que coger para una reacción 2 centímetros cúbicos y esa prueba se hace cada 4 semanas, una vez al mes. Entonces ya cuando lo pinto en ese aspecto, ya me van a decir, ah, no, eso no es laboral, olvídese. Puede que esté intoxicado por plomo, pero no es por lo que estaba haciendo. Puede que esté intoxicado por plomo por el sitio donde vive, el acueducto puede traer contaminación por plomo, es que come mariscos de Buenaventura todos los días, hay otras fuentes de plomo. ¿Listo? Entonces miren muchachos cómo conocer estos dos manualitos le dice a uno para dónde va enfocando esa investigación de enfermedad, sin ser ustedes de la Junta de Calificación. Pero estos dos manuales son los que utiliza la Junta de Calificación. Ahora, ya vimos el psicosocial, vimos el biomecánico, vimos los físicos y químicos. Nos queda faltando otro que está aquí dentro de este manual, que es el riesgo biológico. Aquí me toca girarlo, porque este está en horizontal. Bueno, aquí
está lo que deben analizar los de la Junta para decir si la enfermedad es laboral o no. Entonces me dice, venga, ¿la enfermedad es transmisible, es endémica o es infecciosa? ¿Existen vacunas o toxoides que puedan prevenir eso o no? ¿Hay algún factor en el puesto de trabajo que favorezca que esto ocurra? Por ejemplo, ¿hay exceso de humedad? ¿Hay existencia de procedimientos de limpieza y desinfección? ¿Hay un programa de saneamiento básico? ¿Hay un programa de rotación de desinfectantes? ¿Hay un programa de agua potable? Esto de la rotación de desinfectantes es porque ustedes saben que los bichos se vuelven resistentes a las cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en hospitales, en mataderos, bueno, se llaman beneficiaderos, ¿cierto? En clínicas veterinarias, ¿sí? En todos estos sitios yo debería estar rotando y utilizando diferentes desinfectantes para evitar que un bicho se vuelva resistente a todo lo que yo estoy utilizando. Entonces, miren, aquí están todos los factores que yo debo buscar para establecer, por ejemplo, que un auxiliar de veterinaria se infectó con brucelosis. Bueno, esa brucelosis se la ganó atendiendo los perros en la veterinaria, o es que en Cali tenemos brucelosis. Esa trabajadora que abortó y perdió un bebé porque le dio toxoplasmosis y es médica veterinaria, ¿la toxoplasmosis se la ganó por atender perros o porque vive en el sur de Cali, que es zona endémica de toxoplasma? Entonces, miren que no siempre es fácil. Y las infecciones pueden ser adquiridas por el trabajo o pueden ser adquiridas en la comunidad, porque el bicho está ahí. Para que a mí me den mi trabajo, el bicho tiene que estar en mi ubicación geográfica. Entonces, no es tan fácil establecer que yo me la gané necesariamente en el trabajo. Tiene que haber un factor muy claro, por ejemplo, un accidente de una enfermera que está haciendo inyectología y se chuza con una aguja y es una enfermera del San Juan de Dios y estaba atendiendo a un paciente indigente que salió VIH positivo. Entonces ya ahí uno va amarrando cosas, ¿cierto? Pero no siempre es tan fácil. Entonces, quería que ustedes conocieran estos manuales, no para que se los aprendan, no para que ustedes trabajen en la Junta Regional o en la Junta Nacional, ojalá puedan trabajar allí, sino para que ustedes conozcan qué tienen ellos en cuenta. Porque cuando yo sé ellos qué van a mirar, entonces yo sé yo qué hago en mi investigación de enfermedad laboral. ¿Sí? Si yo sé ellos qué necesitan para tomar la decisión, esa es la información que yo debo buscar para poder aportar. Para poder decir, mire, este trabajador es cierto que manipula y coloca moldes. Para colocar los moldes tiene una ayuda mecánica, entonces el molde pesa 170 kilos, pero utiliza un puente grúa para llevarlo hasta allá. Y es cierto que tiene que realizar ajuste de tuercas con herramientas de torque y fuerza, pero eso le ocupa menos de 2 horas al día. Y el trabajador va al gimnasio más o menos 3 veces a la semana durante 2 a 3 horas. Allá hace repetición, hace fuerza que no hace en la empresa. Entonces empieza uno a darle peso a los factores. Y eso, muchachos, puede hacer la diferencia en que a ustedes les califiquen o no una enfermedad como de origen laboral. ¿Alguna duda? No, es una herramienta para utilizarla cuando se requiera. ¿Está bien? Hay varias herramientas allí. Lo que pasa es que uno no sabe que las puede usar para eso. Entonces, miren, empezamos con Víctor hablándonos de la 3701, vimos la 1401, vimos la 1477 de enfermedades laborales, ¿cierto? Entonces son normas que están allí y que uno de pronto no le ve el aspecto técnico a la norma y que a uno le puede ayudar mucho y le puede servir mucho en el ejercicio de la profesión. ¿Queda alguna inquietud con el tema de la investigación, muchachos?
¿Quién es bueno para leer? Quiero que leamos este entre todos antes de irnos. Yo, profe, venga, lo leo. Hágale, Daniel. Luz Marina Mármol Rojas. Fecha de nacimiento, julio 21 de 1968. Fecha de ingreso, febrero 5 de 1996. Cargo, docente. Sector privado. Tipo de contrato a término indefinido desde el 2014. Antes tenía un contrato a término fijo, 2 veces al año por 5 meses. Lo que le hacen a los profesores, ¿no? Un contrato de febrero a junio y otro de agosto a diciembre, que es como funcionan ellos. Nivel educativo universitario, licenciado en Historia del Valle, en Historia de la Universidad del Valle. Correcto. Estado civil, separada desde 2016. Hijos 3, uno de 16 años, otro de 19 y uno de 25 años. Vive en casa de alquiler de 2 niveles, lava ropa a mano si es delicada y en lavadora la más pesada. No tiene empleada doméstica, realiza los oficios de la casa. Hace 10 años que sus hijos le ayudan con los oficios de la casa. Niega práctica deportiva. Se desempeña como docente de primaria en los campos de ciencias sociales. Cumple jornadas de 9 horas diarias de lunes a viernes. En las mañanas se dan clases y en las tardes realiza las tareas administrativas propias de su cargo. Documenta, califica, ingresa notas, atiende padres y alumnos, etc. Al revisar la matriz de peligros, se evidencia uso de la GTC 45, donde se identifica para el cargo riesgo biomecánico por postura prolongada de pie. Calificado como riesgo bajo. Se identifica riesgo biomecánico por movimiento repetitivo de manos. Calificado como bajo. No se identifica riesgo psicosocial u otro factor de riesgo biomecánico. Ustedes viendo una GTC 45 de un cargo docente, ¿se les ocurre algún otro factor de riesgo biomecánico? ¿Tiene carga? ¿Tiene postura forzada? No. No, ¿cierto? Y pues No. normalmente en las matrices de peligro nos aparece que es riesgo bajo, el de postura, porque está mucho tiempo de pie, pero no es el 100% de la jornada, ella alterna. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo es de pie. Y el movimiento repetitivo de manos con la escritura o la digitación, pues un profesor tampoco está escribiendo el 100% del tiempo. Entonces le calificaron como riesgo bajo. Muy bien. Dale, continúa, Daniel. Hasta el 2001 utilizó tablero de tiza y a partir de este año utiliza tablero borrable. Las notas y tareas administrativas se hicieron de forma manual hasta 2003. A partir de este año utiliza computador de escritorio para las tareas de tipo administrativo. En octubre de 2008 comienza a presentar varias incapacidades discontinuas por dolor en el hombro derecho, brazo dominante. Presenta permisos para asistir a terapias físicas y consultas. Finalmente, en agosto de 2010, le realizan resonancia magnética que reporta ruptura del tendón supraespinoso y bursitis subacromial del hombro derecho, por lo que en junio de 2011 le realizan cirugía del hombro y dura incapacitada 257 días. Después de los cuales se reintegra a laboral con recomendaciones médicas del ortopedista que dice evitar manipulación de cargas mayores a 5 kilos y tareas por encima del nivel de los hombros. Teniendo en cuenta que esas condiciones no hacen parte de las labores habituales de la empresa, habituales de la profesora, la empresa decide que continúe en su labor habitual. Desde ese momento continúa presentando incapacidades ocasionales, más o menos 10 a 3 veces al año, de entre 5 a 10 días de duración por dolor en el hombro. En marzo del 2016, el médico de ortopedista solicita una nueva resonancia, donde se evidencia desprendimiento de la
anclaje por lo que ordena nueva cirugía que realizan en febrero de 2017. La señora dura incapacitada hasta septiembre de 2018. Cuando vuelve de la incapacidad, en el examen de reingreso reporta paciente con cuadro de depresión y capsulitis adhesiva del hombro y Esta es síndrome nueva, ¿no? doloroso. Esta no la sabíamos que la tenía. Ajá, Pasa exacto. mucho en las empresas. Bueno, Bueno, depresión y capsulitis adhesiva del hombro y síndrome doloroso regional complejo secundario. En manejo por ortopedia. Clínica del dolor y psiquiatría con limitación funcional completa del miembro superior. Dolor crónico severo de tipo neuropático y efecto plano. No resonante sin compromiso de las funciones mentales superiores. Se indica reintegro a su labor habitual con las siguientes recomendaciones. Manipulación de carga solo con mano izquierda. La mano derecha no debe realizar ningún tipo de carga. Evitar la movilización de mano derecha por encima del nivel del hombro. No realizar turnos nocturnos. Asignación de tareas de bajo estrés. Tras la valoración de salud ocupacional del colegio, ubica a la trabajadora en su labor habitual con la indicación de no utilizar el tablero con la mano derecha y utilizar ayudas tecnológicas para el desarrollo de sus clases. En los últimos 3 años ha continuado presentando incapacidad de 18 a 23 veces en el año, de entre 7 y 15 días de forma irregular por depresión y dolor en el hombro derecho. En septiembre de 2020 llega solicitud de documentos por parte de la EPS para calificación de origen de la patología del hombro y la depresión. muy bien. Entonces, muchachos, antes de leer la parte final, miren acá. Entonces, la señora se enfermó en octubre del 2008. Pasa desde octubre del 2008 hasta agosto del 2010 hasta que le hacen el examen y le confirman el diagnóstico. En agosto la diagnostican y la operan en junio del 2011. Miren que son los tiempos habituales en Colombia, ¿cierto? Ahí la señora pues vuelve, se reintegra, etcétera, etcétera. Y en el 2016 le hacen otra resonancia, o sea, 5 años después la señora sigue con molestias y dolores. En el 2016 le hacen otra resonancia y se dan cuenta que se le dañó la cirugía. La operan en el 2017 y dura incapacitada hasta 2018, más o menos año y medio después. Cuando vuelve después de esa incapacidad de año y medio, la señora, además de que el hombro se le dañó, el hombro le quedó pegado, eso es una capsulitis adhesiva que no lo puede mover, es doloroso, la señora está con mucho dolor y está en depresión. ¿Listo? Todo eso pasó después de la segunda cirugía. Y ahora que viene a trabajar, le dicen que no haga nada por encima del nivel del hombro, que no manipule pesos con esa mano. Entonces el de salud ocupacional dice, no, pues es que usted es profesora. Usa el videobeam y hace sus presentaciones en PowerPoint y siga haciendo las tareas administrativas porque eso no tiene riesgo para el hombro. ¿Listo? El año pasado, en septiembre, llegó una solicitud de la EPS para calificar esa enfermedad, la depresión y lo del hombro, como enfermedad laboral. Y entonces ahora sí, Daniela, le hace estos últimos 3 renglones. Cambio. Daniela. Bueno. Entonces, ¿qué dice acá? Hoy les llegó a ustedes el dictamen. La EPS calificó enfermedad laboral los 2 diagnósticos, el del hombro y la depresión. Y la empresa lo contrata a usted para que haga la investigación de la enfermedad laboral. Este mismo, muchachos, este mismo, muchachos, es el ejercicio
que les aparece en la unidad 2 como encuentro 3, mapa de riesgos. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Lo van a hacer en grupo, en los grupos que han trabajado siempre. El que lo quiera presentar solo, pues lo presenta solo, no hay ningún problema. Pero la idea es que lo hagamos en grupo. Van a utilizar ese formatico que les pasé de la ARL. La información que no tengan de la empresa, no se preocupen por eso. Que el NID, que no, no llenamos eso. Quiero que utilicemos es la metodología. ¿Listo? Van a utilizar la información del caso. Entonces, con base en el documento adjunto, realice la investigación de esa enfermedad. Usted la va a hacer. Si le falta información, diga qué le falta. No se embollen con eso. No, no tengo este dato. Por ejemplo, ¿ustedes vieron en la información si había encuestas de riesgo psicosocial? No había. No, profe. No lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque la empresa no las ha hecho. Entonces, no la tienen. ¿Sí? No la tienen. Entonces, miren qué hay dentro de la historia que ustedes puedan asociar y que puedan utilizar, que de pronto sea información valiosa para la Junta. ¿Listo? No me interesa el resultado, muchachos. No me interesa si ustedes al final concluyen que es laboral o es común. No, quiero es que hagamos el ejercicio de investigar. ¿Listo? Ahí tenemos un caso. Casos de la vida real. Empresas que todavía no han aplicado encuestas de riesgo psicosocial porque son caras. Trabajadores que en manos de la EPS duran 15 años enfermos y no se han podido mejorar de lo que tienen. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea para dentro de 8 días. En grupo, muchachos. Vuelvo y les digo, el que lo quiera hacer solo, lo puede hacer solo. El formato, el que les compartí en la carpetica de documentos para la clase de hoy. ¿Vale? ¿Alguna duda? Hola, profe, yo sí tengo una duda. Dime. Sino que este internet, pues, me sacó de la clase. Ahí viene. Entonces, apenas volví. Tranquila. Entonces, Daniela, los 3 renglones que le faltaron a usted leer fueron estos. Hoy llegó el dictamen y a usted la contrataron para que haga la investigación porque la EPS dijo que las 2 enfermedades eran laborales. Entonces, el ejercicio es en grupos, en los grupos de trabajo que se hacen siempre, o si quiere hacerlo solita, lo puede hacer solita. Vamos a investigar esa enfermedad. Ahí tienes toda la información. Si no hay datos, ponga, no tengo tal dato, no tengo tal información. ¿Listo? Pero la tuve en cuenta, o sea, se me ocurrió. ¡Ay! Y entonces la encuesta. Entonces, ahí está. Tienen los 2 manuales, tienen el formatico. Cualquier duda, ustedes saben, me escriben por el WhatsApp. ¿Listo? Y nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias, Listo. profe. Profe, una última Gracias. pregunta. Gracias, ¿Usted